Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este curso de legislación electoral. Soy el abogado César Sánchez. En esta ocasión me va a corresponder desarrollar con ustedes el módulo quinto, que es la máquina de votación, voto electrónico, disposición legal. Miren, antes de iniciar en el tema propiamente, me gustaría hacer una pequeña, mencionar una pequeña situación. En relación al IPEL, el Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral, desde que fue habilitado y está en vigencia dentro de la justicia electoral, ha tratado de implementar distintos espacios de aprendizaje dentro de lo que es sus atribuciones. Dentro de ese contexto, el IPEL, por ejemplo, ha habilitado un espacio de aprendizaje en el predio mismo de la sede central de la justicia electoral, donde si ustedes alguna vez vienen para acá por la justicia o han ingresado ya en estos últimos tiempos dentro de la institución, podrán ver que por el acceso ubicado sobre Santa Cruz de la Sierra, al ingresar a la justicia electoral, tenemos un espacio educativo, que es una galería, unos murales, donde se van contando la historia misma de esta era democrática de la República del Paraguay y la historia también institucional de la justicia electoral. Este espacio la denominamos la Galería de la Democracia. Dentro de este espacio, ustedes podrán ver, dentro de esa parte de esa historia, ustedes podrán ver también los distintos momentos electorales, ¿verdad? Las distintas autoridades que fueron electas a lo largo del tiempo, desde el año 96 hasta el año 2021, que fue las últimas elecciones municipales que tuvimos. Y en ello también podrán notar que en un momento dado dentro de ese periodo se ha implementado el voto electrónico, que justamente es uno de los temas que hoy nos tiene aquí desarrollando esta clase, ¿verdad? Ese es un espacio educativo fomentado, un proyecto impulsado por el IPEL, apoyado por los ministros de la justicia electoral. Y dentro de ese contexto de habilitar espacios donde podamos seguir aprendiendo, sobre todo los jóvenes, también se habilitó un espacio de aprendizaje dentro del IPEL en relación a lo que es la historia misma del voto en el Paraguay. Y ahí hemos traído a colación y compartir con nuestros estudiantes la memoria de la democracia, que es otro espacio. Y ustedes me dirán, ¿qué es la memoria de la democracia? Y la memoria de la democracia es un museo, prácticamente es un museo que está ubicado en el bloque A de la justicia electoral, donde podemos encontrar distintos materiales de distintas épocas que nos van contando esa historia electoral de la República del Paraguay. Entonces, quiero arrancar la clase de hoy por ese lado, compartiendo con ustedes estos proyectos que hemos tenido desde el IPEL. Y el material que voy a utilizar hoy en día con ustedes para poder iniciar el tema es justamente un material que habíamos preparado para mostrar y educar desde la historia. Entonces, en esa historia aparece el voto electrónico y a partir de ahí vamos a tomar el pie para tratar el tema que hoy nos tiene aquí. Bueno, voy a compartirles el material y ya vamos a ingresar en el tema. Decíamos que es el módulo quinto, la máquina de votación 1, voto electrónico, disposición legal. Evolución del voto en el Paraguay, y les voy a compartir la galería de la memoria electoral paraguaya. Esto como un anexo dentro de este programa de aprendizaje que estamos teniendo. Ustedes lo que están viendo en pantalla en este momento es el pasillo ubicado dentro de la institución en el bloque A. Para que tengan una referencia, sería el bloque donde están los despachos de los ministros. En este pasillo ustedes verán que hay distintos materiales de distintos tiempos que afectan a la República. Esto, por ejemplo, que está en este pasillo, hace una descripción, es un bosquejo, uso de tradiciones electorales en Paraguay, descripción del voto desde el proceso de evolución del voto en el Paraguay. Son distintos objetos que están ubicados ahí, repito.
son recipientes para el voto escrito. Una pequeña cantidad de papeletas de voto podía manejarse adecuadamente con una vasija de alfarería, pero el tamaño, la fragilidad y el peso determinaron que pronto fuese sustituida por el recipiente que aseguraran mejor la inviolabilidad y el secreto del voto, al tiempo de ser más liviano y de fácil transporte. Y fíjense ustedes lo que tenemos en esta galería, en este museo. Esto que ustedes están viendo es un cántaro. Y dirán ustedes, ¿qué hace un cántaro? ¿Qué significa un cántaro dentro de un proceso electoral? Pues bien, esto que ven ahí era utilizado en su momento como un recipiente, como una urna, a fin de depositar los votos que los electores utilizaban, ¿verdad? Los boletines que utilizaban los electores. Fíjense cómo se han dado los tiempos, que ha ido evolucionando, se han utilizado distintos tipos de materiales, pero algo que hay que resaltar es que siempre en el Paraguay, en las distintas épocas, para elegir autoridades se utilizó algún tipo de procedimiento electoral a fin de que se puedan designar a nuestros representantes. Sigamos con el material. Esto ya es otro tipo de urna, dice urna electoral de madera utilizado en el año 1927. Urna utilizada en las primeras elecciones municipales del año 96. Esto también van a encontrar dentro del museo que tenemos aquí en la Justicia Electoral. Papeletas de votación utilizadas en las elecciones generales del año 98, en el que fue electo presidente de la República el ingeniero Raúl Cubas Grau y como vicepresidente el doctor Luis María Argaña. Son modelos de papeletas de ese periodo utilizado. Urnas utilizadas en elecciones generales del año 98. Urnas de plásticos utilizadas en elecciones 2003 y a partir del 2006 el de la derecha, dice izquierda 2003 y 2006 derecha. Esto ya es un poco más contemporáneo, muchos de ustedes ya reconocerán estos materiales, ya se va acercando a nuestros tiempos. Libreta cívica perteneciente al mariscal José Félix Estigarribia del año 1939. Miren ustedes el valor histórico y cultural que tienen estos materiales que tenemos nosotros aquí dentro de la institución y que cuentan parte de la historia de la República del Paraguay. Libros de acta de la Junta Electoral Central, que era el tipo, el formato que se tenía anteriormente, antes de la Constitución del 92, donde recuerden que a partir del año 92, donde se promulga la Constitución, es donde aparece la justicia electoral con este formato que hoy tenemos. Anteriormente era la Junta Electoral Central y esto era un libro de actas utilizada, entendemos, en las sesiones de las autoridades electorales de aquel tiempo. Máquina de calcular antigua del sistema informático perteneciente a la Junta Electoral Central. Imagínense ustedes cómo se desarrollaban las elecciones en aquellos tiempos y traten de hacer una suerte de paralelismo o comparación en relación a ese artefacto y el sistema informático que hoy despliega la justicia electoral y se darán cuenta el avance significativo que se tuvo en el transcurso del tiempo desde el punto de vista informático también. Y eso, ni hablar el tema informático, recuerden ustedes que tenemos el TREP, por ejemplo, que es una de las niñas bonitas, solemos decir nosotros, de la justicia electoral. El TREP es un sistema sumamente beneficioso para la República, para el sistema electoral en sí, que es un sistema también elogiado y envidiado en otros países, y hay que decirlo, es un sistema hecho en Paraguay, hecho en la justicia electoral, hecho por funcionarios de la justicia electoral. El TREP, recuerden que es un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, donde los datos de cómo se están dando los resultados salen directamente de la fuente principal, que es la mesa receptora de votos. Y eso en un tiempo récord se está ya levantando la página web de la justicia electoral, lo que permite el día de las elecciones
transmitir una suerte de tranquilidad, anestesiar, bajar las pulsaciones, porque ustedes saben cómo suele ser un poco caldeada los momentos electorales. Pero el hecho de que el thread esté dando información casi en tiempo real, diríamos, eso también permite bajar esas pulsaciones, dar tranquilidad a la ciudadanía y también a la clase política en relación a los resultados y cómo se van dando las tendencias electorales ya una vez cerradas las mesas de votación. Bueno, sigamos. Actas electorales de la Convención Nacional Constituyente del año 92 que sancionó la Constitución vigente. Máquina de calcular antigua del sistema informático perteneciente a la Junta Electoral Central. Y acá arrancamos con el tema que hoy nos tiene en esta clase. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el primer mecanismo utilizado dentro de un sistema de voto electrónico, utilizado en la República del Paraguay. En el 2001, el Paraguay tuvo su primera experiencia con el voto electrónico mediante la utilización de urnas electrónicas brasileras, que se implementó a través de un plan piloto de voto electrónico ejecutado en 7 distritos que abarcó apenas 1,52% del padrón electoral. Esta máquina es una máquina brasilera. Esto fue producto de un convenio entre los estados del Brasil y del Paraguay a fin de que en el año 2001 se utilice, como dice el material, como una suerte de plan piloto y fue realizado y fue aplicado en aquel entonces. Ya en el año 2002, a través de la ley que fue modificada, se inserta dentro del Código Electoral la utilización de la urna electrónica, que es esto que ustedes están viendo. Acá me voy a detener y vamos a explicar, pero quiero dejar en pantalla para que vayan viendo los alumnos la urna electrónica. Quiero hacer una comparación mencionando las características que tenía este sistema de voto electrónico y el sistema de voto electrónico que actualmente está utilizando la República del Paraguay, que es a raíz de la Ley 6318 del año 2019. Para entender las características técnicas que tenía esta máquina, parte del sistema del voto electrónico. Primera gran diferencia que es importante que todos entendamos. ¿Esto es parte del voto electrónico? Sí. Lo que tenemos hoy en día y el cual vamos a aplicar en las elecciones generales del año 2023, ¿es también voto electrónico? Sí. Pero esto que ustedes ven en pantalla es una urna electrónica. Es parte del sistema del voto electrónico, pero el tipo de tecnología o la característica es denominada como una urna electrónica. Al hablar de urnas, estamos diciendo que cualquier tipo de urna, ¿para qué lo utilizamos? Para guardar cosas, para introducir o depositar algún tipo de material dentro de ella. Esa es la característica principal que tiene esto que ustedes ven en pantalla. Es una urna electrónica. En él quedaban registradas los votos de los electores, o sea, dentro del sistema, como dirían los informáticos, dentro del software, quedaba registrado o guardado, mejor dicho, el voto emitido por el elector. Esa es una característica que tenía este material que ustedes están viendo. Otra característica que presentaba esta urna electrónica brasilera utilizada entre el año 2001 y 2006 es que el padrón electoral estaba digitalizado e inserto también dentro del software de la máquina. ¿Ok? Bueno. Otra situación o otra característica era que esta urna electrónica que ustedes ven en pantalla
no emitía ningún tipo de comprobante o boleta al elector a fin de que éste pueda cerciorarse o depositar algún tipo de documento como boletín de voto en algún tipo de urna distinta. El elector lo que hacía era acreditarse ante la mesa, presentar su cédula de identidad. Los miembros de mesa lo que hacían en el dispositivo que ustedes ven en el costado, que parece una calculadora, ingresaban el número de cédula del elector, la máquina registraba si era elector o no de esa mesa, y si él era elector de esa mesa, le habilitaban a pasar dentro del cuarto oscuro, donde ahí se encontraban con la máquina, con la urna electrónica, que es la parte más grande de lo que ustedes están viendo en pantalla. Y el elector ahí optaba por sus candidatos. Pero como les digo, la máquina no expedía un tipo de documento, algún tipo de ticket o algún tipo de boleta. La máquina tenía inserto el padrón electoral dentro del software. Y lo que quizás más resaltaban era de que guardaba el voto del elector, o sea, quedaba registrado el voto del elector dentro del sistema de la máquina. En aquel entonces, algunos sectores de la clase política cuestionaban este sistema justamente por estas características que acabamos de mencionar. Que el padrón, la máquina sabía quién era el que votaba porque el padrón estaba inserto, no expedía un documento electoral, un boletín de voto, lo que imposibilitaba hacer el escrutinio público y fiscalizado como lo determina la Constitución Nacional, y el voto quedaba guardado dentro del software de la máquina. Esas eran las características que tenía esta urna electrónica, que es un tipo de tecnología dentro de lo que sería el voto electrónico. Ok, eso era lo utilizado en el año 2001 hasta el 2006. Urna electrónica, parte del voto electrónico, procedencia brasilera. En la ley está inserto en el artículo 351 de la 834, ¿verdad? Hoy en día en desuso ese segundo párrafo de ese artículo. Y bueno, ustedes ya conocen la historia reciente. Vamos a seguir pasando el material, donde iremos viendo algunos que otros materiales que están en el museo también, libros y objetos conmemorativos al Bicentenario, medallas del Bicentenario, año 2011, instructivos sobre uso de plantilla brailes para personas no videntes, año 2013, materiales de capacitación de documento electoral, materiales de capacitación electoral y campañas de educación cívica. Todo esto está en el Museo de la Galería, e incluso ustedes, si visitan algún día, podrán ver también la urna electrónica que acabamos de mencionar. Ok. A ver, la historia reciente que nos dice que hoy en día dentro del proceso electoral, nuevamente nos encontramos que tenemos que aplicar un sistema de voto electrónico. Este sistema del voto electrónico nos obliga a utilizar la ley 6318 del año 2019. Esa ley, la 6318, ustedes sabrán que es la ley que incorpora dentro del sistema electoral paraguayo el sistema de listas cerradas y desbloqueadas. Produce el desbloqueo de listas. Pero considero personalmente de forma muy atinada, muy acertada, los legisladores han tomado la decisión de, en virtud que han aprobado un sistema de desbloqueo que de por sí se convierte en un sistema complicado. El desbloqueo de listas es un sistema complicado. Entonces, desde el punto de vista técnico estamos hablando que es un sistema complicado. Desde el punto de vista técnico han hecho una acertada los legisladores al insertar también en la propia ley la utilización del voto electrónico. Pero hace aclaraciones esta ley donde le dan ciertas características que tiene que tener el voto electrónico, y esas características que establece la 6318 en relación al voto electrónico no condicen
con la urna electrónica que acabamos de ver en pantalla. Más bien la ley lo que buscaba es justamente que esos cuestionamientos que se le habían hecho a la urna electrónica en su momento ya desaparezcan, y por lo tanto esta ley, la 6318, prevé ciertas características que tiene que tener la máquina de votación. ¿Podemos ver la ley, por favor? Ustedes ven, esta es la ley que modifica la ley 834, que establece el Código Electoral paraguayo, modificado por ley 3166 del año 2007, que modifica los artículos 106, 170, 246, 247, 248 y 258. Los artículos, sí está bien, de la ley 834. Bueno, el artículo tercero de la ley 6318, que tiene 6 artículos. El artículo tercero establece lo siguiente: el Tribunal Superior de Justicia Electoral arbitrará los medios necesarios para una eficiente implementación del sistema de votación y escrutinio establecido en la presente ley. Bueno, lo seguido, la ley establece lo siguiente: para el efecto, deberá disponer la utilización de sistemas de voto electrónico, incluidos sistema de voto electrónico que expida una versión impresa del voto emitido por el elector. Y ahí voy a quedarme, y vamos a recordar que la urna electrónica brasilera, utilizada entre el año 2001 y 2006, no reunía este requisito, que era expedir una versión impresa del voto emitido por el elector. Que hoy en día esa versión impresa, y acá tengo un material, voy a mostrar, sería esto. Esto es un boletín, un modelo de capacitación que prácticamente es un modelo muy parecido al oficial. Esta sería la versión impresa, donde por un lado indica el boletín que está siendo utilizado, y del otro lado está la versión impresa del elector. Esta es la primera característica que la propia ley le atribuye al sistema del voto electrónico, que la justicia debió implementar, y así lo hizo. Sigamos con el material. Continúa la ley diciendo: la que acto seguido debidamente firmado por las autoridades de mesa será depositada por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o boletines. Bueno, analicemos esta segunda parte y voy a recurrir nuevamente a mi material. Esta sería la presentación del boletín. No sé si se está viendo en este momento, pero el boletín en esta parte tiene el espacio para la firma de las autoridades de las mesas electorales. Las 3 firmas, tanto del presidente como de los 2 vocales. Siempre dice nuestro director Fausto von Streber, quien es nuestro referente máximo en temas informáticos, que este no es un sistema puramente electrónico, sino que es un sistema mixto, es un sistema que hace una mezcla entre lo convencional y lo electrónico. Y justamente estas características demuestran eso, porque no es puramente electrónica, sino que seguimos usando un boletín, siguen firmando los boletines los miembros de mesa, y eso hace que sea un sistema mixto, una mezcla entre lo convencional, lo tradicional que veníamos utilizando anteriormente, y también el voto electrónico. Bueno, sigamos. Las cuales deberán quedar debidamente resguardados. Bueno, perfecto. Ok. Hoy en día nos encontramos con esta ley que hizo la justicia electoral en consecuencia. Esta es la disposición legal que hoy en día obliga o obligó en su momento a la justicia electoral a ver los mecanismos, a llamar a las licitaciones correspondientes a fin de tener un sistema electrónico que se adecue a la ley y a la Constitución, así como establece esta ley, y que sea lo más amigable posible. ¿Con quién?
con el ciudadano, con el elector. Y eso fue lo que hizo la justicia electoral desde el momento que esta ley se promulga. Es así que se llamó a licitación, se presentaron varios oferentes y a partir de ahí se tomó la decisión de contratar los servicios de esta empresa proveedora que nos provee de la máquina de votación. Ojo, máquina de votación que hoy en día estamos utilizando dentro de los procesos electorales. Y esa es la denominación que se le tiene que dar al sistema del voto electrónico hoy en día. Yo sigo recorriendo lugares, sigo teniendo conversación con distintos sectores políticos y referentes políticos me siguen diciendo ¿para cuándo podemos tener la urna de votación? Y no sé para cuándo porque urna de votación no estamos utilizando. Lo que estamos utilizando es máquina de votación. Los conceptos son totalmente distintos. La urna fue la utilizada entre el año 2001 al 2006, que tiene una característica totalmente distinta. Esta máquina, recuerden, guardaba el voto, tenía el padrón inserto y no expedía una versión impresa. En cambio, la máquina de votación que hoy estamos utilizando reúne las características que la ley exige. Primero, emite una versión impresa del elector. Podemos ver la pantalla. Esta es la máquina de votación, uno de los modelos utilizados. Lo que están viendo en pantalla es la máquina de votación. Ustedes ven que también lleva inserto la boleta utilizada, la boleta única utilizada. ¿Cuál es la característica de esta máquina? Pues bien, lo primero, no guarda el voto del elector. No guarda el voto del elector. Es decir, el software no registra el voto del elector. No queda registrado o guardado dentro del sistema operativo de la máquina. ¿Dónde queda guardado el voto del elector? Y esa boleta que recién le mostré, pero que ustedes también están viendo ahí en pantalla, que está insertado en la ranura de la máquina, el voto del elector, la opción del elector, lo que él digitó en pantalla, porque esa es otra característica, tiene una pantalla táctil, donde él va eligiendo a sus candidatos o a sus autoridades, hablo del elector, queda registrada en esa boleta que se inserta en la máquina y que una vez que le da una orden de impresión, la máquina imprime lo que el elector seleccionó en pantalla. Por lo tanto, el voto del elector queda guardado de forma impresa dentro de esa boleta. Pero otra característica que buscó la justicia electoral y que consideró que sea una herramienta tecnológica y que sirva de apoyo para el escrutinio esencialmente, para los miembros de la mesa receptora de votos, es de que cada una de las boletas tenga también incorporado un chip. Y cada una de las boletas tiene incorporado un chip. Es decir, que aparte de quedar registrado el voto del elector de forma impresa, a fin de corroborar la selección del elector, esa versión impresa también queda guardado en el chip en un formato digital. ¿Esto qué permite? Esto permite agilizar el proceso de escrutinio. Esto sería una ayuda tecnológica para los integrantes de las mesas electorales, ¿verdad? Para las autoridades de mesa. Esto lo que hace es agilizar el proceso de escrutinio porque decíamos, el sistema de desbloqueo es un sistema complicado desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de selección para el elector y desde la utilización de boletines electorales en el caso de que esto fuese utilizado de manera convencional. Imagínense ustedes tener un sistema de desbloqueo donde tengamos que utilizar boletines de votos y nuestros boletines van a ser inmensos, enormes. En cambio, con este sistema eso se facilita bastante y el hecho de que quede registrado en un chip la versión impresa del elector ayuda a agilizar el proceso de escrutinio y el conteo de votación.
pudiendo cumplirse lo que establece la Constitución Nacional, donde dice que el escrutinio tiene que ser público y fiscalizado. ¿Por qué? Porque al ir utilizando la máquina para realizar el escrutinio, contando el contenido del chip, a la vez se va comparando lo que está impreso con él dentro de la boleta, lo que está impreso en la boleta. Ahora bien, ustedes este tema van a ahondar más en su momento, o quizás ya lo ahondaron en temas anteriores. Sobre todo entiendo que en el tema de miembros de mesa van a abordar este tema de manera más profunda, ¿verdad? Esto se darán cuenta ustedes que agiliza bastante, y repito, el legislador hizo una acertada al introducir el sistema del voto electrónico dentro de un sistema de desbloqueo. Estas características que ustedes están viendo son un anexo que la justicia electoral consideró oportuno a fin de transparentar todo el proceso de escrutinio y de votación y agilizar esos procesos. Bueno, otra característica, y vamos al material, otra característica que tiene esta máquina de votación, creo que ya mencioné, tiene una pantalla táctil donde el elector va seleccionando a sus candidatos. En relación al padrón, recuerdan ustedes que mencioné que la urna electrónica tenía el padrón inserto dentro del software. Esta máquina de votación no lo tiene. ¿Por qué? Porque el padrón está fuera de él. El padrón está en forma convencional, en forma tradicional, impresa dentro del expediente electoral utilizado por los 3 miembros de mesa. Dicho de otra manera, esta máquina de votación no sabe quién es el que está votando. Los que saben quiénes son los que están votando son las autoridades de mesa, porque son ellos quienes habilitan al elector una vez que hayan presentado su cédula de identidad, hayan corroborado de que es elector de la mesa, y a partir de ahí se le entrega una boleta, que es esta, una boleta de votación, y con esta boleta única van al cuarto oscuro, utilizan la máquina de votación insertando en la impresora, seleccionan e imprimen. Lo que hacen finalmente es doblar la boleta, regresar a la mesa y culminar su proceso de votación. En síntesis, ¿cuáles son las disposiciones legales que han introducido el sistema de voto electrónico en la República del Paraguay? Pues bien, esas disposiciones legales las tenemos insertas en la Ley 834, modificada por la Ley 1860 del año 2002, donde inserta o obliga o autoriza, mejor dicho, la utilización de las urnas electrónicas en aquel entonces como parte de un sistema de voto electrónico. A partir de esa ley, en el año 2013 se implementa ya en un porcentaje más amplio la utilización de la urna electrónica en los procesos electorales en la República del Paraguay. Artículo 351 de la Ley 834, que le inserta la Ley 1860 la implementación de la urna electrónica en el año 2002. Ahora bien, disposición legal vigente, año 2019, Ley 6318, que inserta el sistema de desbloqueo de listas e inserta la utilización del voto electrónico también a fin de poder aplicar el sistema de listas cerradas y desbloqueadas dentro de los sistemas electorales del Paraguay. Bueno, por hoy, por esta jornada damos por terminada el día de hoy. Esperamos haber transmitido lo que queríamos transmitir, que era conocer las disposiciones legales vigentes y también las anteriores que terminaron insertando el voto electrónico dentro de la República del Paraguay. El módulo de hoy era máquina de votación 1. En la siguiente clase vamos a estar viendo la máquina de votación 2, donde vamos a estar viendo el procedimiento de votación y también diferenciar un poco los tipos de votos, que son votos nulos, votos válidos, cuáles son los votos en blanco. Esto ya considerando también la disposición legal vigente con la utilización de la máquina de votación. Hay ciertas cuestiones que se deben de manejar, que tenemos que conocer a fin de que este sistema electoral siga mejorando.
Para mejorar este sistema electoral por momento, considero yo, hay quizás varias cosas que hacer, pero por momento, y sobre todo para estas elecciones de abril próximo, para las elecciones generales, es que ustedes que están del otro lado sean agentes transmisores de toda esta información y podamos capacitar con todos estos temas a la mayor cantidad de ciudadanos posibles a fin de poder agilizar el proceso de votación, transparentar el proceso de votación y que todo elector que vaya a su local electoral salga satisfecho con la tranquilidad de haber votado por quien quiso votar y de encontrarse con un sistema sumamente amigable que es la máquina de votación que hoy en día tenemos. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, gracias por la atención prestada y nos vemos en la siguiente jornada. Éxitos a todos.